Saludos amigos, hoy es viernes 9 de agosto, Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez, como siempre agradecidos de su sintonía con esta propuesta de la noche por Metrovisión, Canal 62 y nuestras plataformas en redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Henry Ebrar estará como cada viernes comentando la actualidad económica nacional e internacional. Nosotros estaremos aquí igualmente compartiendo con ustedes nuestras opiniones y comentarios sobre los hechos de mayor interés que han ocurrido en las últimas horas, tanto en el país como en el resto del mundo. Los viernes hacemos un programa especial, comentamos muchos hechos de interés que de una u otra manera han tenido presencia en el mundo y en el país en esta semana que transcurre, pero también comentamos la actualidad internacional con Jorge Saade. Jorge Saade es un politólogo experto precisamente en el análisis de temas internacionales que siempre nos acompaña aquí haciendo sus comentarios sobre los hechos que de una u otra manera están impactando al mundo, porque el mundo hay muchas tensiones a nivel global. Don Carlos, mi saludo. Don Manuel, qué gusto tenerlo por aquí. Y Bueno, tú sabes el gusto es mío. y tú sabes que a mí me gustaría recomendarle a nuestros amigos televidentes, vaya a YouTube y busque esa entrevista que tuvimos el martes pasado en vivo con Miguel Collado Di Franco, economista, vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el CRES, una persona que se ha ganado una gran credibilidad en la sociedad dominicana. Pero hay algo interesante de esa entrevista, aparte de que trata de la reforma fiscal, los temas nuestros, ¿verdad?, de actualidad, y es que él conversó justamente en plena crisis de las bolsas de valores que empezaron por Japón. Él explica cómo se produjo esa crisis, pero también vaticinó, estamos hablando del martes 6 de agosto, cuando se pasó esa entrevista en vivo, todo lo que iba a pasar con el mercado de valores esta semana, todo lo que él dijo que iba a pasar, ocurrió. Entonces, si usted quiere saber más del mercado de valores, busque esa entrevista, ese programa, Propuesta de la Noche, 6 de agosto de 2024, donde le dedicamos todo el día, toda la hora a la economía. Así mismo. Mira, Carlos, en esta semana hubo una información que no solo tuvo impacto en el plano local, sino internacional. Me refiero al hallazgo de unas osamentas en una embarcación en la costa atlántica, en la parte norte del país, de 14 osamentas que las autoridades determinaron que procedían de Mauritania y Senegal. Esa determinación fue posible porque dentro de la embarcación se encontraron documentos personales de las personas que se supone, de las personas que iban a bordo. Se supone que esa documentación es de su propiedad, además de varias mochilas. Incluso se encontraron 2 paquetes de cocaína, según ha determinado el INACIP. Pero esta información no es más, Carlos, que el reflejo de lo que está causando estas migraciones que se están generando a nivel mundial. No solamente en Centroamérica, no solamente en República Dominicana, la gente se aventura a buscar nuevas posibilidades de mejoría de vida, sino que África se ha convertido, sobre todo la parte sur de África, de esos países de África, se ha convertido prácticamente en un puente marítimo. Son miles los africanos que anualmente salen de sus países para irse a Europa. En este caso, cuando se van por vía marítima, lo que tratan de alcanzar son las costas italianas para buscar mejores condiciones de vida. Y esto lo que refleja es realmente el aumento de la pobreza y la desigualdad que está afectando al mundo, particularmente los países que se conocen como en vías de desarrollo. Y ya, por ejemplo, Europa está poblada, realmente poblada de una gran migración procedente de África,
Lo que se dice, lo que determinan las autoridades, es que este grupo de personas, estamos hablando posiblemente de 14, salieron a principio del mes de enero desde Senegal o de Mauritania y que duraron 6 meses en el mar antes de que sus cadáveres fueran encontrados en la costa atlántica, en la costa norte de República Dominicana. Y vuelvo y repito, esto no es más que el reflejo de ese drama migratorio que está afectando el mundo y que se produce básicamente por el aumento de la pobreza, las políticas fallidas en lograr la reducción de la desigualdad que afecta a gran parte del mundo. Y todo esto tiene una explicación, Carlos. Naciones Unidas lanzó en el año 2000 lo que se llama los Objetivos del Milenio, que era conocido como la Agenda 2030. Esa agenda prácticamente ha fracasado. Es decir, las metas que se trazaron para reducir esencialmente la pobreza en el mundo no han podido lograrse. Y no han podido lograrse en diversas partes del mundo y no eso incluye a la parte de América Latina, es decir, este continente. Y esa situación, esas políticas fallidas en materia social, en materia económica para reducir pobreza y desigualdad, es lo que provoca esencialmente estas migraciones que se están registrando a nivel global, inclusive Centroamérica y América Latina. Fíjate que este naufragio puede tomarse con múltiples aristas que pueden dar incluso para todo el programa, pero vamos a enfocarnos precisamente en la ironía que tiene. Fíjense cómo algo que está pasando para allá, para el Mediterráneo, a 6.000 kilómetros de nuestras costas, cómo nos afecta, cómo llega hasta aquí. Y tú sabes qué es el reflejo de eso. Claro, eso digamos, es una simbología, no es tan así como lo voy a mencionar, voy a hablar en sentido muy figurativo, pero lo que pasa en el mundo, por más lejos que esté ese mundo, afecta a la República Dominicana. Tiene el potencial de llegar a la República Dominicana. Enfermedades, la pobreza, el terrorismo, todo lo que tiene que ver con la guerra en cualquier parte del mundo. Una guerra en Medio Oriente afecta el precio del petróleo, que luego afecta el precio que usted paga por la gasolina, por el gasoil, por el GLP. O sea, este es un mundo global e interconectado y a mí me parece que todavía en República Dominicana tenemos una gran mentalidad de isla. Tenemos he conversado con muchos profesionales, incluso del periodismo, Manuel, que no debería ser, que desdeñan el conocimiento de lo que ocurre a nivel internacional, que entienden que solamente tienen que saber lo que pasa aquí con la política, aquí con el entretenimiento, aquí con la pelota, y que esa es su vida. Cuando lo que pasa en el mundo y todo el devenir internacional afecta a todos los demás países, y con más razón a República Dominicana, porque con República Dominicana se está dando un efecto positivo. Primero, se está valorando más su posición geográfica, entonces muchas cosas que para puentes, para lo bueno y para lo malo, quieren utilizar a República Dominicana. No es casual, ni es porque nosotros somos más bonitos, ni es porque aquí tenemos los mejores políticos, las mejores leyes, es que tenemos una situación geográfica privilegiada, pero además hemos alcanzado un nivel de paz social que ha permitido a muchos empresarios de América Latina venir para acá, porque en diversos países como Bolivia, Perú, Ecuador, el mismo Colombia, la situación política está degradada. Entonces, tanto lo bueno como lo malo que pasa en el mundo afecta o beneficia a la República Dominicana. Y yo lo que invito a los amigos televidentes es saber esta ironía de los senegaleses para darnos cuenta de que vivimos en un mundo interconectado y que tenemos que tener plena conciencia del mundo en el que vivimos. Así es. Bueno, ustedes, por ejemplo, se estarían preguntando cómo se determina que estas personas salieron al principio de enero con intenciones de llegar a Europa.
Bueno, es sencillo. Ya los nombres de estas osamentas son identificables por los documentos que se encontraron. Entonces, Diario Libre estableció comunicación con una persona que se encarga de buscar desaparecidos en Senegal y en Mauritania. Gente que se desaparece, se lanza al mar. Hay muchas personas desaparecidas, dice él. Y entonces, por los nombres que se ofrecen, se pudo establecer que estas personas habían salido de Mauritania a principios del mes de enero. Es decir, que parece que la corriente marina los extraviaron, perdieron la ruta y llegaron a República Dominicana. Y como tú señalas de manera muy acertada, eso te demuestra la interconexión mundial. Es decir, cómo una embarcación que sale de África, de la costa de Mauritania, llega a República Dominicana 6 meses después. Dime tú, Senegal, Mauritania. ¿Cuántos dominicanos pueden buscar en un mapa a Mauritania, por ejemplo? O sea, eso nos va señalando la importancia de una educación con valores locales, pero con una perspectiva global. Sí. Porque nosotros tenemos que entender bien qué es lo que está pasando en el mundo y cómo está pensando el mundo, para nosotros poder insertarnos en ese mundo con lo que nosotros somos capaces de dar. Sí. Miren, señores, la crisis venezolana sigue en pie y uno, bueno, no nos vamos a cansar de seguir comentando este fenómeno. Pero aquí lo importante, lo que ha surgido en las últimas horas, es que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, está planteando que República Dominicana pueda ser sede de una cumbre regional para abordar la crisis venezolana. Originalmente, él, que es autor de esta propuesta, había planteado que se celebrase en Panamá, pero él dice que como este 16 de agosto en la República Dominicana tiene lugar la ceremonia de asunción al poder por segundo mandato consecutivo del presidente Luis Abinader, él entiende que lo correcto sería aprovechar la presencia de un buen número de gobernantes latinoamericanos y caribeños en esta ceremonia para hacer una parte y abordar entonces la crisis venezolana. Él tiene confirmado alrededor de 7 países o 7 presidentes que estarían de acuerdo con la celebración de esta cumbre, pero su planteamiento va un poco más allá. Él sugiere, él espera que 17 gobernantes de América Latina y el Caribe participen en esta cumbre. ¿Por qué es importante que la región aborde de manera unificada la crisis venezolana? Bueno, porque obviamente la crisis venezolana tiene un impacto en toda la región. El hecho de que Maduro haya gobernado Venezuela durante 11 largos años, ya si se une a la gestión del fenecido Hugo Chávez, ya estaríamos hablando de 20 años. 25 años. 25 años de poder del chavismo en Venezuela. Esos 25 años en nada han beneficiado a Venezuela. Y volvemos de nuevo con el aumento de la pobreza y de la desigualdad social. Venezuela ha provocado la salida de 7.2 millones, según el ACNUR, de ciudadanos de su tierra para buscar mejores condiciones de vida en varios países de América Latina y del Caribe. Entonces, por el lado de la migración, Venezuela afecta a toda la región, porque lo que se teme, si no hay una solución a esta crisis, a este desconocimiento de la voluntad popular, de la voluntad popular por parte de Nicolás Maduro, lo que se teme es que esa migración aumente. Pero por otro lado está la preservación de los principios de democracia y de respeto precisamente a la voluntad popular en la región. Si no se corrige, si no hay una solución a esa crisis venezolana, no habrá calidad moral ni por parte de gobierno ni por parte de organismos regionales para exigir eventualmente a cualquier gobierno que se aparte de los lineamientos democráticos que respete precisamente esa voluntad de los pueblos. Entonces, esta es una crisis que hay que enfrentarla y hay que enfrentarla ahora,
porque ahora es que están dadas las condiciones para que por fin se ponga fin a un régimen que no ha beneficiado en nada a sus gobernados, todo lo contrario, tiene actualmente una política de represión desmedida, sin precedente, que ha llevado a la cárcel a más de 2.000 venezolanos por el simple hecho de protestar, reclamando que se respete la voluntad expresada por los venezolanos en las elecciones de este pasado 28 de julio. A los dominicanos nos honraría recibir una cumbre así de al menos 15 o 17 jefes de Estado que propongan una salida a la situación venezolana para que haya una transición democrática hacia la voluntad popular, pero además que sirva como medidas de aislamiento para Nicolás Maduro, que lamentablemente se ha convertido en un autócrata a carta cabal. Y no sorprende que sea Panamá quien lleve la voz cantante precisamente en la necesidad de que se tomen medidas regionales para contener la crisis en Venezuela, porque Panamá es de los grandes afectados con la migración venezolana. El panameño está al grito con la migración ilegal, tanto de venezolanos como de colombianos, y Mulino, entre otras cosas, ascendió al poder prometiendo un mayor control de esto y mayores medidas para disminuir el flujo. El cierre de la selva del Darién, que es un punto de conexión con Guatemala que se usa mucho. El primer punto de la vuelta por México. Entonces, no es casual que él asuma esta causa porque le trae réditos políticos. Sin embargo, eso no quiere decir que no lo esté haciendo bien. Y que bueno, que aprovechen entonces el viajecito para ver cómo Luis Abinader renueva su mandato, para que entonces puedan sentarse en una mesa y ver qué medidas concretas se van a tomar con Venezuela. Lamentablemente me parece que Estados Unidos, la administración de Joe Biden, ha sido muy lenta en reaccionar con medidas concretas para aislar, presionar y complicar el mandato y el gobierno de facto de Nicolás Maduro, que no solamente que perdió estas elecciones, sino que ya había hecho fraude en las elecciones pasadas, para lo cual nadie los reconoció. O al principio no los reconoció. Lo que pasa es que al final esa es una narcodictadura, hay todo un pueblo allí que es rehén del chavismo, y entonces logran aferrarse al poder tanto que hay que negociar con ellos, porque parecería que la alternativa es la violencia o un baño de sangre, lo mismo que ha prometido Nicolás Maduro. Y eso no lo queremos en absoluto, porque sabemos que los más afectados serían las personas de a pie de Venezuela. Eso jamás. Lo que nosotros quisiéramos es que Nicolás Maduro entendiera que ya no es el favorito de la voluntad popular y que tiene que abandonar el poder, y que preferiblemente tiene que abandonar el país. Pero aparentemente Maduro no tiene esa vocación de reconocer cuál es la realidad, y Venezuela está sumida otra vez en una crisis política con poco precedente en el continente americano. Bueno, es un hombre sin principios. Definitivamente. No pierde por una diferencia de casi 7 millones de votos, y ni aún así reconoce que perdió, y vive cada día inventando fábulas y acusando a otros de sus propios delitos. Pero Carlos, vámonos con una pausa comercial. Retornamos en breve con Henry Ebrard y su comentario económico. En estos 58 años, hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias
forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Desde el INAVIE estamos distribuyendo la utilería y uniformes escolares que por primera vez serán para más de 1.8 millones de estudiantes de las escuelas. Cada kit contiene un pantalón, un polo shirt, un par de zapatos, medias y una mochila con 3 cuadernos, regla y material gastable. La mochila del nivel inicial cuenta con un cuaderno de dibujo y lápices de colores. Recuerda que el centro educativo debe entregarte un kit completo por cada estudiante que tengas inscrito en la escuela. La utilería a tiempo para todos y con todo es una realidad. Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. La seguridad alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí ahí dentro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. Henry Ebrar nos trae su habitual comentario sobre la actividad económica nacional e internacional. Adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Ebrar, un placer estar de nuevo con todos ustedes como cada viernes para comentar lo que acontece en el mundo económico y financiero, tanto en lo local como en lo global. Como ustedes saben, los días viernes los dedicamos a un tema de mayor quizás profundidad, menos vinculado a la actualidad, aunque obviamente hoy pudiésemos hablar de los temores en cuanto a la economía global que se manifestaron el día lunes por el desplome de varias bolsas a nivel internacional y especialmente de la bolsa japonesa, donde el índice Nikkei, el equivalente al Dow Jones, se perdió en un solo día un poquito más de un 12%, un auténtico crack bursátil que por dicha se quedó muy concentrado en Japón y
En el resto de la semana, como lo pudimos apreciar, pues las cosas por ahora han vuelto a cierta normalidad, pero ahí está el nivel de riesgo. Del mismo modo, pudiéramos estar hablando dentro de la escalada de los riesgos geopolíticos, el tema de Venezuela y especialmente esta semana la espera de un posible ataque por parte de Irán a Israel, lo cual pudiese provocar un conflicto ya generalizado en una de las regiones claves para la producción de petróleo, con las consecuencias que tendría sobre las cotizaciones. Pero realmente, viendo el calendario, tomando en cuenta que ya dentro de exactamente una semana, el 16 de agosto, se va a inaugurar el segundo periodo de 4 años del presidente Luis Abinader. Hay grandes expectativas que en ese día 16 de agosto se den a conocer, además de todos los nombramientos que están pendientes, el contenido de las demás reformas, y más especialmente las que algunos consideran como la madre de todas las reformas, la reforma fiscal. En las pasadas semanas este tema estuvo en la portada de todos los periódicos, nos ha tocado participar en muchos encuentros para opinar, analizar sobre cuáles serían las vías más adecuadas para realizar esas reformas. Esta semana, al ya salir darse a conocer los detalles de la primera propuesta de reforma, la reforma constitucional, lógicamente pues el discurso general se ha enfocado a ese tema de la reforma constitucional. Yo entiendo y sigo pensando que, lejos de estar preocupado por las reformas, y en especial la reforma fiscal, deberíamos estar preocupados porque se pueda realmente realizar, de modo que la República Dominicana pueda en este momento realizar la extraordinaria oportunidad prácticamente histórica que tiene de, aprovechando el calendario político, el estreno de una nueva administración sin presión de reelección, el hecho de que República Dominicana tiene hoy en día a nivel internacional la mejor calificación de riesgo de toda su historia, y de que a nivel de la región hemos visto, como recientemente en el caso de Venezuela, como tener paz institucional, paz social, es un activo extraordinario que pocos países en la región como República Dominicana gozan de este formidable activo. Es un buen momento para efectivamente buscar consenso, sino tanto en un primer tiempo sobre las medidas, sino más bien sobre los objetivos de todas las reformas, de manera que al tener un consenso sobre los objetivos se pueda elaborar de manera más clara, coherente y compartida el relato que convoque a toda la sociedad dominicana, independientemente de su lugar social, geográfico o político, a entender que esta es una oportunidad histórica, multiplicar por 2 el tamaño de la economía dominicana en los próximos 10 años y hacer que este crecimiento sea esta vez sí distribuido entre todos. Eso es la magnífica oportunidad que tiene la República Dominicana. Ojalá todos sepamos, cada uno con nuestro grado de responsabilidad desde nuestro lugar en la sociedad, aprovechar este momento. Dentro de 5 o 10 años podremos ver si realmente habremos estado a la altura del reto que se nos presenta en las próximas semanas. Hasta aquí llega mi comentario para el día de hoy. Les invito a que me sigan durante todo el fin de semana en mi cuenta de Twitter, @EbradH, y por supuesto esperamos regresar con ustedes para la celebración de este lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego, cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una.
y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Gracias a Henry Ebrard por su siempre interesante comentario económico. Bueno, Carlos, el presidente de la República inició este viernes una apretada agenda en la zona del Cibao Central. Estuvo en San Francisco de Macorís entregando obras e iniciando otras. Pero la actividad más importante, según reporta la Dirección de Prensa del Palacio Nacional, es este domingo, cuando hará la primera prueba del monorriel de Santiago de los Caballeros. Esta es una prueba que se va a realizar ya con la primera línea del monorriel, que ya, bueno, la promesa que se había hecho era que iba a estar listo para este 16 de agosto del 2024. No está listo todavía, pero se hará una prueba ya de este monorriel que atraviesa gran parte de la ciudad corazón, y en esa actividad, esa actividad será encabezada por el presidente de la República. Ay, qué bueno por Santiago, que van a tener otro sistema masivo de transporte. Y esto tiene que seguirse intensificando. Ese es el rumbo que el gobierno tiene que tomar. Claro, más metro, transporte masivo. Más metro, más teleférico, más monorriel. Ahora hay que hacer un tren Santo Domingo-Santiago también. Y hay que propiciar... La aspiración sería Santo Domingo-Montecristi. Pero... atravesando el Cibao y la línea noroeste. Pero entonces yo voy más lejos. Yo quisiera uno entre Verón y Guayubín. Entre Verón en Punta Cana y Guayubín en Montecristi. Pero que haya otro entre Cabo Rojo en Pedernales y Las Galeras en Samaná. Para que hagan una X ahí. No, y Punta Cana. No, por eso, hasta Verón. Sí. Hasta, el que va de Guayubín a Verón se pararía en Punta Cana. Mira, entonces a mí me cuentan, por ejemplo, que se había establecido aquí años atrás, existía una conexión marítima entre Samaná y Sabana de la Mar, es decir, entre el este y la parte nordeste del país. Sí. Era lo que se conocía como una barcaza que te transportaba en tu vehículo desde Sabana de la Mar hasta la bahía de Samaná, hasta Samaná. Y eso yo puedo que se piensa retomar, porque eso sería crear una unión, un vínculo entre dos zonas turísticas. Estamos hablando entre la costa este y la costa norte, la costa nordeste específicamente. Yo no sé cómo ese proyecto se dejó caer, pero esa barcaza existía, que comunicaba a Sabana de la Mar con Samaná. Tú podías transportarte en tu vehículo, es decir, varios vehículos se transportaban en esa barcaza y personas, y la ruta era relativamente corta. Pues tú sabes que la conexión preferida para ir a Puerto Rico era el ferry. Claro está, los vuelos, sobre todo tan cortos como son, tú duras más tiempo esperando en el aeropuerto que lo que llega de Santo Domingo o de La Romana a alguna ciudad de Puerto Rico. Los vuelos, entonces, sacaron de circulación el ferry porque no eran tan eficientes. Entonces el ferry lo que se quedó fue como un artículo de paseo, de turismo, de novedad. Ahora, cuando tú quieres llegar a Puerto Rico, porque necesitas llegar a Puerto Rico, lo que vas a tomar es un avión. Y eso me imagino que pasa entre Samaná y La Romana, que si tú... Entre Samaná y Sabana de la Mar. Entre Samaná y Sabana de la Mar. Si tú quieres llegar ahí, la carretera que se ha hecho... Que no hay carretera, tú tienes que venir a Santo Domingo. Para tú hacer la conexión, por ejemplo,
de esa parte de Punta Cana, Sabana de la Mar, Miche, con Samaná o con Las Terrenas. Con el noreste. Tú tienes que pasar por Santo Domingo. Digo, ya no, porque tú puedes, tienes que llegar y coger la autopista de Samaná, salir por la autovía del Coral, es decir, coger ese tramo y entonces ya cortar en... Pero eso es Santo Domingo, eso es Santo Domingo Este. Santo Domingo. Cortar la carretera de Samaná para llegar tiene que hacer un trayecto largo. Mientras, si existiese ese transbordador, esa barcaza entre Samaná y Sabana de la Mar, el tiempo sería mínimo porque la carretera entre Punta Cana y Miche y Sabana de la Mar es una buena carretera. Bueno, entonces pudiera verse, nadie sabe. Eso puede ser un proyecto... Algún inversionista que se entusiasme, pero mira... Ahora, sí, en definitiva, el gobierno tiene que insistir más en que haya más transporte, más conexiones, más carreteras. Ese es el principio del desarrollo. Eso incentiva mucho el turismo interno y el turismo del exterior también. Pero el trabajo también... Unir esas dos regiones sería maravilloso para el turismo. Pero el trabajo también, Manuel. Por ejemplo, esa carretera San Juan-Santiago, que no se ha hecho por muchísimas razones. Señores, ustedes saben lo bueno que sería... Tú sabes lo bueno que sería tú vivir en San Juan y conseguirte un trabajito en Santiago. Pero vivir en San Juan con los precios de San Juan, con lo que cuesta un terreno en San Juan, pero con los salarios de Santiago. Pero que el santiaguero que vive en Santiago y que gasta y que gana su dinero en Santiago pueda pasar a San Juan a comprar, a buscar, a ir a un restaurante y todo lo demás. ¿Cómo sería eso? Sí. No, la interconexión entre las regiones tiene un impacto económico inmedible. Y eso impacta a todas las regiones y de alguna manera, como tú señalas, aumenta las posibilidades de progreso personal de las personas. Pero eso conlleva una gran inversión en términos de construir infraestructura vial, es una gran inversión, y vencer también el criterio de muchos ecologistas que entienden que esa carretera Santiago-San Juan de la Maguana representaría un grave atentado contra la cordillera central y contra toda la fauna que existe en ese trayecto. Y por eso se han opuesto a este proyecto, que no es un proyecto nuevo, es un proyecto viejo. Sí, mira por ejemplo el caso de Elías Piña. Ninguno de los municipios de Elías Piña se conectan entre sí. Para tú ir de un municipio de Elías Piña a otro municipio de Elías Piña, tienes que salir de la provincia, entonces conseguir la conexión y llegar a ese municipio. No se conectan entre sí. Eso es verdad. Entonces, ¿cómo progresa un país así? Rápidamente, porque otras de las mentiras de Nicolás Maduro ha sido destruida, nada más y nada menos que por el Centro Carter. El Centro Carter, que creó el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, que hoy tiene 100 años de edad. Sí. El Centro Carter es una de las instituciones más prestigiosas del mundo y fundamentalmente se ha preocupado mucho por vigilar y cuidar la democracia en toda la región y el mundo. Pero el Centro Carter, que trabajó como observador de las elecciones en Venezuela, invitada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, es decir, tiene ese credencial, tiene ese crédito de que fue invitado por el gobierno, porque el Consejo, es lo mismo decir el gobierno de Maduro, fue invitado por el Consejo a observar las elecciones de Venezuela. Entonces Leonel fue invitado por el gobierno de Maduro también. Bueno, es verdad. Sí. Sí, porque el Consejo lo que ha demostrado es que es un apéndice del gobierno. Estoy de acuerdo. Sí. Entonces, bueno, no solo Leonel, también Ernesto Samper y Rodríguez Zapatero. Sí, cierto. Y también Martín Torrijos de Panamá. Correcto. Entonces, lo que ha dicho el Centro Carter es que no es verdad que hubo un ataque cibernético, un hackeo a las transmisiones del Consejo Nacional Electoral de Venezuela la noche de las elecciones. Dice que eso no es verdad, que no hay ninguna prueba que demuestre que hubo ese hackeo. Lo segundo que dice el Centro Carter es que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones
en Venezuela con más del 60% de los votos. Eso lo certifica el Centro Carter. ¿Cuál ha sido la respuesta de Maduro a ese informe del Centro Carter? Que el Centro Carter está propiciando un golpe de Estado en Venezuela, que es el cuco con el que trata de neutralizar la presión internacional a ese desconocimiento de la voluntad popular que él encabeza. Bueno, lamentablemente, Piqui, se extiende la crisis venezolana y esperamos que de una u otra manera tenga solución. ¿Tú sabes qué sería positivo? Que cuando caiga Venezuela, seguro va a caer también Cuba y Nicaragua. Bueno, en el caso de Nicaragua ya se peleó con su aliado Brasil, con Luis Ignacio Lula da Silva, incluso retirando embajadores de ambas capitales. Es decir, que yo espero que sean regímenes como el de Maduro que fomenten su propio aislamiento internacional. Cierto. Sí. Bueno, señores, vámonos con una pausa comercial. Tenemos aquí a Jorge Saede, nuestro experto en el tema internacional, y vamos a comentar con Saede varios temas de mucho interés que están generando tensión en todo el mundo. Retornamos en breve. En estos 58 años, hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí a Inés. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Desde el INAVI estamos distribuyendo la utilería y uniformes escolares que por primera vez serán para más de 1.8 millones de estudiantes de las escuelas. Cada kit contiene un pantalón, un polo shirt, un par de zapatos, medias y una mochila con 3 cuadernos, regla y material gastable. La mochila del nivel inicial cuenta con un cuaderno de dibujo y lápices de colores. Recuerda que el centro educativo debe entregarte un kit completo por cada estudiante que tengas inscrito en la escuela. La utilería a tiempo para todos y con todo es una realidad. Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. Para Carlos Arturo Guizarre y un servidor, Manuel Jiménez, es un gran placer tener aquí nuevamente este viernes a Jorge Saade, que es nuestro experto politólogo en materia de políticas y relaciones internacionales. Así que, Jorge, nuestro saludo. Y me dice que el tema del Medio Oriente sigue en tensión, una tensión que uno no sabe en qué desembocará esto, pero la verdad es que una tensión que involucra incluso la presencia naval de los Estados Unidos
en esa zona del Medio Oriente. Efectivamente, bueno, buenas noches a todos nuestros televidentes y agradezco nuevamente esta oportunidad. Bueno, efectivamente, Manuel, las tensiones en Medio Oriente han aumentado, más en materia de retórica, pero paralelamente en materia militar. Hay que recordar que Israel está a la espera de la respuesta iraní ante los ataques que ha hecho en las narices del país persa cuando atacó y eliminó al jefe político de Hamas en Teherán. De la misma manera está esperando la respuesta del Hezbollah, que es ese partido político que habíamos comentado en la sesión pasada, de que tiene una ala militar y está esperando la respuesta de Hezbollah cuando eliminó a uno de sus altos funcionarios en materia militar, también en los suburbios sur de Beirut. Ahora bien, la comunidad internacional, pero más la opinión pública y el tema de las aerolíneas que viajan, van y desde hacia el Líbano, han informado en varias oportunidades de que cancelan sus vuelos. Lo más resaltante de los medios libaneses fue que Estados Unidos, la misma embajada estadounidense en Beirut, alertó a todos, ni siquiera no solamente a sus ciudadanos, sino a todas las personas extranjeras que viven en el Líbano, de abandonar el país lo más pronto posible. Que cualquier ticket que esté disponible para evacuar del país sería lo más recomendable. Unidadmente lo ha hecho Reino Unido, otros países potencias, en que han llamado no solamente a sus ciudadanos, sino a todos los que están presentes a abandonar el país. Es una secuela de lo que pasó en el 2006, Manuel y Carlos, cuando Israel bombardeó al Líbano por una respuesta que hubo y tensiones también en la frontera sur libanesa. Eso quiere decir de que las tensiones se incrementan. Hemos visto cómo altos funcionarios del gobierno iraní han alertado de que es inminente la respuesta o la venganza iraní por los ataques que han hecho Israel contra sus intereses, ya sea, como lo hemos dicho, con los intereses de Hamas, de Hezbollah, y también la respuesta que ha hecho contra esos rebeldes yemenitas que están en Yemen, que son de tendencia iraní. Es decir, hemos visto como altos funcionarios americanos han dicho, entre ellos Trump, exfuncionarios que dijeron ya es cuestión de tiempo de que el ataque iraní se lleve a cabo. Estamos esperando cuándo y dónde se va a perpetrar, pero están a la defensiva. De igual manera, Israel ha reiterado en varias oportunidades de que su respuesta a esa venganza iraní va a ser contundente. Entonces estamos a la espera, los analistas y los politólogos del mundo estamos viendo cuáles van a ser los objetivos. Ahora bien, hay unos analistas que son un poquito más moderados que han dicho de que no va a ser tan contundente esta respuesta iraní, porque si no la hubo cuando eliminaron del mapa Soleimani en Siria, ¿se acuerdan de eso hace varios años? No creen que vaya a ocurrir lo mismo ahora con estos dos personajes. Manuel. Sí, bueno, el tema fundamental aquí es lo que teme Estados Unidos desde un principio, que este conflicto se pueda regionalizar y tener otro tipo de implicaciones. ¿Qué posibilidades hay de que al margen de Irán otros países árabes puedan involucrarse en este conflicto? Bueno, países directamente involucrarse con ejércitos no creo que lo hagan. Hoy en día, como dijimos la vez pasada, ¿te acuerdas? Sobre las fuerzas proxy. Así es. Que son las fuerzas subsidiarias, que son como esos que tú les pagas, no son necesariamente mercenarios, Manuel, pero no se involucran, no se enlodan en el terreno del país enemigo. En este caso, por ejemplo, puede ser Israel o en otro escenario, y pagan mediante, o sea, entrenan, influyen a estas milicias armadas para que hagan el trabajo sucio de ese país. Lo hemos visto en el caso de Rusia cuando apoya a fuerzas ucranianas por Rusia en el este de Ucrania, por ejemplo. Hemos visto en el mismo caso de Irán que lo hace lo mismo en el Líbano con el Hezbollah, Ansarallah en el Yemen y sus milicias principales en Irak. Es decir, un involucramiento directamente de países árabes, no lo creo. Recientemente hubo una plenaria del Consejo de la Cooperación Internacional Islámica, donde es una plenaria donde sientan a altos hegemones de la región como lo es Arabia Saudita e Irán, y coincidieron todos en condenar la agresión de Israel contra el Líbano y contra Irán. Lo que sí vamos a ver es posiblemente una lucha de guerras proxy entre los beligerantes, por una parte, lo que es Israel, frente a estos elementos armados pro-Irán u otras potencias. Ahora bien,
lo más destacable de todos, están a la espera, Manuel y Carlos, de lo que va a pasar en noviembre en las elecciones americanas para ver cuál va a ser el próximo inquilino de la Casa Blanca. Un Trump más radical, que ya sabemos cuál fue su política exterior hace 4 años, o la continuidad del bidenismo demócrata, que es lo que nos espera. Sí, bueno, ¿qué tan listo estaría Irán para sostener un conflicto en la región, apoyando a sus fuerzas proxy? Ahí tenemos a Hamas, ahí tenemos a Hezbollah, que ya lo has mencionado, el Partido de Dios. Pero también tenemos más recientemente, y con los escollos que están creando a nivel global, los hutíes de Yemen. Entonces, un país como Irán, que ha tenido muchas complicaciones económicas y políticas, ¿qué tan listo está para sostener ese conflicto regional? Perfecto. Sí, Carlos, disculpa, en ese mismo sentido, yo escuché CNN hablando, haciendo un cálculo de que Irán supuestamente había provisto a Hezbollah de alrededor de 150,000 misiles. Es decir, que es una cifra respetable, que de usarla contra Israel sería algo realmente importante. No, 150,000 misiles en cualquier idioma, esos son muchos misiles. Sí. Entonces, sin embargo, un desafío a Israel sería de larga duración, porque sabemos bien que al final de cuentas Estados Unidos se va a involucrar, pero no se va a involucrar como se ha involucrado con Ucrania, se va a involucrar de verdad. Y entonces Irán, calculando eso, ¿puede aceptar el reto? Bueno, no creo que sea tan larga esa guerra, ese conflicto. Todo lo contrario, va a ser una guerra total de destrucción de las partes. Hemos visto que recientemente en el discurso que ha emitido el jefe del Hezbollah dijo que llenaremos los cielos israelíes de cohetes, y la respuesta de los altos funcionarios militares de Israel le responden diciendo que volveremos al Líbano a la edad de piedra. Entonces ha sido un discurso de alta tensión. Hemos visto que los círculos diplomáticos han tratado de aliviar este discurso. Ahora bien, con el tema de que si está listo o no Irán, como muy bien sabemos, se limitó muchísimo en materia financiera cuando hubo el acuerdo nuclear iraní y se redujeron muchísimo sus ingresos. Hubo también un malestar interno, como muy bien lo destacaste, no está muy bien en las finanzas, ha habido devaluación de la moneda iraní, no ha tenido esa proyección económica que sí lo tenía antes. Hubo una especie de apertura con el gobierno de Biden, no es que impuso nuevamente el acuerdo nuclear iraní, sino que le dio como unas ciertas facilidades o flexibilidades con especie de el tema de las sanciones. El tema está nuevamente, repito, quién será el próximo presidente de Estados Unidos, porque si vuelve un Trump, que es muy pro-Israel y que no es ningún secreto para nadie, va a como que a forzar muchísimo más o darle un giro más a la tuerca a la economía iraní, que tanto lo necesita y que se ve reflejada en la situación política interna de ese país. Pero Jorge, el Partido Demócrata, precisamente hablando de las elecciones en los Estados Unidos, el Partido Demócrata ya oficializa a Kamala Harris como su candidata a la presidencia, que ya escogió a su candidato vicepresidencial, a Tim Walz. Pero al mismo tiempo las encuestas y lo que uno percibe colocan a una Kamala Harris a la ofensiva, en una posición muy cerrada con Donald Trump. Pero dilo sin sonreír, Manuel. Dilo sin... disimula tu felicidad. No. Yo soy un observador a distancia. Ajá. Pragmático. Sí. Wow. Bueno, coincido contigo. Vi el perfil de este Tim Walz, gobernador de Minnesota. Lo que coincide, lo que convergen de su contraparte republicana es que ambos son veteranos de guerra, y quizás Kamala y el equipo demócrata lo eligió para como alentar o sensibilizar o simpatizar a esa ala dura de los demócratas, o esos americanos redneck que están en esas partes de lo que tú habías comentado tras cámara, de esos estados que son importantes al momento de las elecciones presidenciales. Que son decisivos. Efectivamente. Ahora bien, lo más importante, el mismo discurso lo habíamos visto con las elecciones de Clinton contra Trump, de que todas las encuestas la fijaban como virtual ganadora. Sin embargo, hay que recordar que el sistema electoral americano es muy diferente porque es a nivel federal, es decir,
es a nivel de cada estado que votan por unos colegios electorales y esto hace lo mismo por el presidente. Sí, bueno, hay colegios electorales con 1.000 votantes y hay colegios electorales con 20.000 votantes. A la hora de la verdad, ese colegio electoral de 1.000 y ese colegio electoral de 20.000 valen el mismo voto. Eso sí, es una estrategia electoral, Manuel, Jorge, para, valga la redundancia, mantener la Unión unida. Porque si de repente sería solamente como el voto popular, como es acá en República Dominicana, aquí sabemos que Gran Santo Domingo, Santiago, La Altagracia y San Cristóbal eligen al presidente, pero son 32 provincias. En Estados Unidos, si pasara una situación donde solamente Florida, Nueva York, California y Texas eligieran al presidente, Montana se va a separar, Oregón se va a separar, Nuevo México se va a separar, Carolina del Norte se va a separar. Entonces, por eso es que ese sistema electoral valora para cada estado el mismo peso electoral. Bueno, sí. Bueno, solamente rápidamente, porque ya se acabó el tiempo, pero hay que destacar que las encuestas que se están publicando son encuestas por estado. Es decir, se están publicando encuestas por estados, en donde en unos estados Kamala aventaja, que son estados tradicionalmente demócratas, aventaja muy cómodamente a Trump. En otros están en una especie de empate técnico y en otros la ventaja que le lleva a Trump es mínima. Es decir, que lo que estamos hablando es prácticamente de un empate técnico en aquellos estados, sobre todo del centro, que son los decisivos. En esos estados siguen siendo decisivos, pero ahí lo que muestran las encuestas es una especie de empate técnico. Definitivamente hay un empate técnico entre ambos. Aquí lo que tenemos que observar es cómo evolucionan las simpatías en lo que se llaman los swing states, bueno, que son los estados que unos a veces votan demócrata, a veces votan republicano. Bueno. Diferente a algunos estados que son red o blue, que siempre votan demócratas o republicanos. Bueno, gracias a Jorge Saede por sus comentarios e informaciones en el ámbito internacional. Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez, agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Metrovisión y nuestras plataformas en redes sociales. Así que solo nos resta desearles un buen fin de semana.